Arrancábamos haciendo referencia a los episodios que se han desarrollado en Rosario en los últimos días, una secuencia de asesinatos, de crímenes, inocentes que pierdan la vida por la intervención de supuestos sicarios. Y digo supuestos sicarios porque la justicia todavía no ha determinado claramente qué es lo que está sucediendo, más allá de que todos suponemos que esto tiene vínculo directo con el narcotráfico. Y lo suponemos porque aparecen documentos, porque aparecen amenazas. Primero fue una amenaza contra la familia del gobernador Maximiliano Pularo. La secuencia fue elevándose hasta que en las últimas 24 horas pierde la vida un playero de una estación de servicio cuyo propietario es casualmente, o vive casualmente acá en la capital de la provincia de Entre Ríos, Alejandro Di Palma. Vamos a tomar contacto ahora con Rosario. Fabricio Navone es periodista, colega de La Política Online, un corresponsal de La Política Online allí, y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Fabricio, ¿cómo te va? Sergio y Pedro te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Sergio, buen día Pedro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos. En principio entiendo que una mañana convulsionada por varias razones. Primero, todos los episodios que se van sucediendo lamentablemente en Rosario en los últimos días, una ciudad convulsionada, paralizada al mismo tiempo, ¿no? Con el terror en las calles, la gente muy preocupada, y con funcionarios nacionales que llegaron a Rosario a prometer ¿qué? Porque de promesas. Sí, bueno, hace ya mucho tiempo que Rosario está atravesando circunstancias muy difíciles. Hace muchos años que esta guerra narco que se disparó, en principio entre grupos adversarios para controlar el territorio, después para controlar las cárceles, y ahora una escalada mayor aún, que se lo puede definir tranquilamente como un narcoterrorismo. Esto de matar inocentes, ya no porque iban a balear a uno y se cruzó alguien en el medio, sino que van de forma consciente a generar terror, a generar pánico, y bueno, todo lo que hemos visto estas últimas horas, a partir del martes cuando asesinaron al primer taxista, después al segundo, después al colectivero, y por último lo que estamos viendo allí, las imágenes tremendas de este asesinato al playero. Fabricio, ¿se puede establecer un vínculo entre los 4 asesinados? Digo, pues son 4 laburantes, son 4 trabajadores de distintos rubros, bueno, coincidentemente 2 taxistas, pero un colectivero, un playero de estación de servicio. Digo, ¿hay algún tipo de vínculo o es una elección al azar? No, bueno, estas son conjeturas, Sergio, que hago. Están relacionados a la movilidad. Están taxis, colectivos y la carga de combustible de los particulares, ¿no? Y eso que hace, bueno, que cuando vos atacás a la logística del ciudadano, lo que ocurre es que se paraliza la ciudad. Hoy yo fui a la conferencia de prensa que empezó a las 10:30 de la mañana, pasé por el centro de la ciudad de Rosario, y era un día, ni sábado de la mañana, que es un hormiguero, sino que era un sábado de la tarde, 3 de la tarde en enero, con pocos locales y nada de peatones prácticamente. Entonces, creo que en ese sentido es lo que buscaban estos grupos, que lo dicen aparte en algunos mensajes que pudimos ver, que digo, los que son realmente ciertos, ¿no? Los que no después lo que se viralizó, tratando también de generar pánico, porque ese es otro de los brazos de estas situaciones, que a través de las redes también quieren incrementar el miedo, el temor, etcétera. Y bueno, lo que hemos visto es el accionar de estas bandas que hace mucho están en pugna, que ahora aparentemente se unieron en declaración de guerra contra el Estado mismo, ¿no? Y en esa declaración de guerra, las armas que están utilizando es disparar contra gente que está trabajando, que está laburando. Y yo creo que no ha sido casual que hayan sido taxis, colectivos y también estaciones de servicio, por lo que decíamos al principio. Sí, por lo menos un metamensaje, digamos, un mensaje entre líneas. Es lo que el efecto que generó, ¿no? Claro. Que
qué sé yo, ayer al mediodía tuvimos que salir a cargar nafta para tener una cobertura, porque no se sabe hasta cuándo se va a extender esto. Los colectivos no funcionan, las escuelas están cerradas, las públicas y las privadas. Las privadas, las mismas autoridades educativas de cada institución le iban comentando a los padres que no manden a sus hijos porque no iba a haber clases. Y bueno, o sea, se creó una paranoia y un miedo muy fuerte en la sociedad, y creo que es lo que buscan estos grupos, ¿no? ¿Esto es respuesta a qué? Bueno, respuesta a las medidas que está tomando el gobierno, muy restrictivas respecto a ciertos presos de alto perfil, como se les denomina, son peligrosos, vinculados al sicariato, vinculados al narcotráfico, que se sabe que desde la cárcel ordenaban y administraban el negocio de la droga, de los homicidios, en fin, el delito en general. Esa foto que ustedes están mostrando ahora, hay muchos que interpretamos que fue un disparador de esta situación, porque, a ver, te hago muy brevemente la cronología. La semana pasada le dispararon a 2 colectivos que llevaban personal del servicio penitenciario, que por suerte, gracias a Dios, no produjo más que la herida a uno de ellos, pero podría haber sido un desastre, porque dispararon munición gruesa contra estos colectivos y a lugares donde tranquilamente podrían haber matado mínimo una persona. Eso por suerte no ocurrió. En respuesta a eso, que el gobierno lo tomó como una ofrenda muy grande y una amenaza real, publica esta foto a lo Bukele, y después el martes y miércoles, bueno, aparece el tema de los taxistas, el colectivero y el playero. Esa foto hay quienes interpretamos que, si bien no es la que genera el caos, porque no le podemos echar la culpa a una foto, sí lo que disparó quizás esta acción de parte de los grupos de narco, que claro, ven muy limitada su accionar desde las cárceles provinciales. Hay que ver qué está pasando en las cárceles federales, donde también hay alojados importantes referentes de estas organizaciones delictivas, y que no sé si tienen las mismas condiciones de seguridad y de control que están teniendo en las cárceles provinciales. Patricia Bullrich hoy en la mañana dijo que sí, que efectivamente el Servicio Penitenciario Federal estaba tomando medidas muy rigurosas respecto a estos presos, pero bueno, desde algún lado se sigue desarrollando y se siguen dando instrucciones a los lugartenientes que están en los barrios para cometer estos delitos, que aparte son chicos muy jóvenes también, ¿no? Eso es lo más tremendo. Fabricio, a ver, esta nota se va a replicar en el 567 de UCL, un canal latinoamericano, el canal uruguayo, y quiero que le expliquemos un poquito a la comunidad latinoamericana que nos va a ver hasta en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están detenidos y quiénes son los que se exponen públicamente? Digo, ¿son los verdaderos jerarcas o son lo que en la Argentina denominamos los perejiles, digamos, los soldaditos? Digo, ¿quiénes son los que se exponen públicamente en estas fotografías? Bueno, me cuesta creer que sean los jerarcas los que estén expuestos mediáticamente. A ver, si expuesto significa que conocemos de nombre y apellido cuáles fueron los... No, hay jefes narcos que controlaban el narcomenudeo y algunos negocios al extranjero, algunas exportaciones, que están bien identificados que en 2 sectores. Por un lado el clan Alvarado y por el otro los canteros con el grupo Los Monos. El grupo Los Monos es un grupo más rústico, de los cuales muchos de los crímenes que se le adjudicaron a Los Monos, después cuando se hizo el juicio a Esteban Alvarado, se descubrió que había sido Esteban Alvarado que lo hacía con una mecánica más compleja y tratando siempre de adjudicárselo a Los Monos. Estos son los 2 grupos que entraron en choque cuando matan a uno de los principales líderes, que era el pájaro cantero, Claudio, que se llamaba el nombre de pila, y a partir de allí esto estalla en una guerra
donde van siendo asesinados o van cayendo presos, en los últimos años sobre todo, los más visibles, estos que vos nombrás, que son el Monchi Cantero, bueno, ahora no me acuerdo, lo mismo pasa con Esteban Alvarado, que intentó jugarse después de Ezeiza, el Guille Cantero el otro, de la otra banda, y a partir de esta disgregación de las ramas principales, empiezan a aparecer en las primeras líneas los segundos, que son grupos y que operan hasta a veces de forma de franquicia, ¿no? Donde se identifican de grupos que trabajaban junto con los monos porque le compraban la protección, comienzan a querer expandirse en el territorio y empiezan esas fricciones hasta entre grupos de los mismos clanes originales. Claro, son subgrupos que se van creando. Dos grupos de canteros. Claro, son subgrupos. Sí, y van cayendo presos también. Ajá. Y las terceras líneas, donde ya empezamos a ver en los últimos años, en los últimos 2 años, más preeminencia de mujeres, que son las que quedaron, las parejas, familiares, hermanas, etcétera, que quedaron libres, y vemos también soldaditos cada vez más jóvenes, más chicos, de edad muy pequeña, de 12, 13 años, ya portando armas y ya enrolados en estos ejércitos informales, ¿no es cierto?, que tiene el narcotráfico. Eso es un poco el panorama. Ahora, ¿qué hay arriba de eso? Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay arriba de todo eso? Estos son los que en el terreno se matan a tiros. ¿Qué hay arriba de eso? Bueno, eso es lo que muy pocas veces la justicia y los ejecutivos han logrado avanzar. Sí. Quienes están atrás de los empresarios, los grandes empresarios, las grandes inversiones inmobiliarias, las cuevas financieras. Hubo casos donde se detectaron que un importante financista de la ciudad de Rosario, que tiene sus oficinas muy reconocidas en la City, tenía una cueva, no estaba registrada obviamente, donde uno de bandas narcos iban a cambiar dólares allí, y obviamente que lo hacían con menores intereses y a un cambio menos favorable, sí, porque el cuevero conocía perfectamente el origen de ese dinero. Bueno, tenemos un empresario muy importante de la ciudad de Rosario, Gustavo Shanahan, que fue administrador del puerto de Rosario, otra de los lugares claves también, donde hace un tiempo atrás se dieron con 2 cargamentos inmensos de cocaína que iba destino a Dubái cuando se iba a jugar el Mundial, antes de que se juegue el Mundial. Todo eso, uno sospecha que hay mucho más atrás, claro, y que es lo más difícil de llegar, que son realmente los responsables reales, los que sacan la plata afuera, los que tienen inversiones en otros países. O me hablaba de, bueno, hay mucha inversión en Uruguay, mucha inversión en Miami también, de parte de estos empresarios, estos narcos de guantes blancos, que muy pocas veces se llega a dar con ellos porque tienen aceptados equipos de contadores, de abogados, etcétera, que hace que sea más difícil encontrar el rastro. Fabricio, si te pido un análisis del cuadro de situación y te pregunto puntualmente, digo, con todo lo que me estás mencionando, el poder económico que hay detrás es muy grande. ¿Puede el Estado contrarrestar, combatir con sus limitaciones, sobre todo en este contexto, todo eso? Bueno, no es sencilla la pregunta. Creo que debe hacer lo que más pueda el Estado. Sí. Creo que tiene sus herramientas. El tema es que ver si la política está a la altura de todo esto, ¿no? Claro. Requiere de, primero, una fuerte honestidad intelectual. Decir hasta cuáles son los límites, hasta dónde se puede. Hemos visto en gestión anterior, lo vemos en esta gestión, exacerbada en esta gestión, un abuso de las redes sociales para crear realidades, y eso en situaciones tan delicadas como esta es peligroso.
muy peligroso. Sí. Uh-huh. Fabricio, perdón, sí. me fui, ¿no es cierto? Sí. Me fui Sí. No, digo, Fabricio, en las últimas horas se conocieron una serie de audios, llegaron hasta nosotros, una serie de audios vinculados con la práctica del deporte. Por caso, por ejemplo, se hacía referencia a la suspensión de todo tipo de actividades por amenazas a la conducción de la Liga del Fútbol Rosarina, la suspensión de todas las actividades del fútbol de inferiores. Y a mi derecha acá está Pedro Álvarez, el columnista deportivo del programa, y recién me decía que le llegaba una versión similar respecto del rugby, Pedro. Sí, Fabricio, buen día, ¿cómo estás? No, primero 2 o 3 publicaciones de redes sociales de clubes rosarinos, como por ejemplo tengo en memoria de Atalaya, el club de básquet, que hoy va a mantener cerrados sus instalaciones. Y reza en la publicación por una cuestión de seguridad. Y bueno, el fin de semana arranca el torneo regional de rugby que comparten las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, donde hay 8 equipos de Rosario, 6 equipos de Rosario, y acaba de llegar, se está corriendo el rumor de que el torneo no iniciaría, o por lo menos no se jugaría en Rosario. Vos tenés, ¿cómo ves el devenir de estos días de la actualidad rosarina, del día a día del rosarino común? Mira, Pedro, no tengo la información precisa sobre el evento de rugby, sobre el torneo de rugby, pero sí te puedo decir que efectivamente hay muchos clubes que han decidido, como escuelas privadas, que decidieron no abrir sus puertas. Hay que ver cuál es la veracidad de esos audios y de esos mensajes que se dan, por WhatsApp sobre todo, que se viralizan y que uno no sabe cuál es el origen, si es alguien que quiere hacer una broma o de mal gusto, o si es realmente una amenaza real. En esta circunstancia, imagínate que claro, cualquier elemento genera el temor, porque es lo que quieren instalar en la sociedad. Creo que lo están haciendo muy bien, lamentablemente, y que no me extrañaría que se produzcan estas suspensiones. De hecho, mira, ayer domingo el padre Ignacio, que es un sacerdote muy conocido en muchas partes del país, que hace el famoso Vía Crucis de Semana Santa, que reúne a miles de personas todos los años, ya anunció que lo iba a hacer como sucedió en pandemia a través de videollamadas, de virtualidad. Sí. Por lo tanto, bueno, eso es una consecuencia directa de este temor, de este pánico que se ha generado, porque imagínate que el organizador tampoco quiere cargar con la responsabilidad y el miedo, ¿no?, que da que uno convoca determinada cosa de bien y termina con alguien herido, alguien asesinado. Por ejemplo, este fin de semana juega Newell's de local en Rosario. ¿Qué podemos esperar? ¿Que el partido se juegue? ¿Que se juegue sin público? ¿Cuál es la sensación que tenés? Hoy se preguntó, bueno, no, en la conferencia de prensa que acaba de dar hace un rato el gobernador Puyaro, todavía no se definió esa situación. Por lo pronto el partido se juega y en horario normal y con público. Hasta ahora no dijeron lo contrario. Central va a jugar este jueves, creo que juega en Santa Fe, por Copa Argentina. Y después juega de visitante en Buenos Aires contra Argentinos. Sí, así es. El viernes a las 21 es el día y horario para Newell's Platense en el Coloso Marcelo Bielsa. Así es. Veremos cuál es la definición que tomen las autoridades, ¿no? Fabricio, para ir cerrando la nota, ¿qué sensaciones te dejó la conferencia de prensa y los anuncios que se hicieron en el marco de esa conferencia de prensa? Y después, ¿cuánta preocupación hay por lo que puede ocurrir en el puerto de Rosario y en el aeropuerto de Rosario? ¿Se hizo referencia al asunto? La sensación que no hubo nada nuevo bajo el sol. O sea, estos anuncios y promesas de desembarco y todo eso
salvo la que ocurrió allá en el 2014, creo, sí, hace ya casi 10 años, con Sergio Berni, donde llegaron 6.000 efectivos de fuerzas federales con camiones, autos, un desembarco con helicóptero, etcétera. sí. Después, Una gran puesta en escena también, ¿eh? Una gran puesta en escena también. Sí, fue una puesta en escena, pero fueron nosotros acá en Rosario, más de 400 crímenes por año teníamos. Claro. Fueron los años más difíciles, superando, el año pasado tuvimos 300 y algo. Bueno, superábamos los 440, 450 asesinatos en esos años, algo feroz. Y sí. A ver, habrá sido una puesta en escena, todo lo que quiera, pero recuerdo esos 6 meses que duró el operativo, no hubo prácticamente asesinatos. Bueno, como eso después no se volvió a ver. Después se hicieron otras escenas, puestas en escena, pero encima no tuvieron resultados. Efecto, claro. No tuvieron efecto. Y creo que acá hay un problema que no lo hablamos aún, que me parece que hay que abordarle de forma muy seria, que es la cuestión policial. De las denuncias que tuvo apenas asumió el gobernador Maximiliano Puyol, se descubrieron que habían sido realizadas por 6 policías de la provincia de Santa Fe, que cuando se lo detuvieron cesaron esas denuncias, esas amenazas. Y después, bueno, después de unas semanas más, apareció esta situación nueva ahora con el asesinato de inocentes. Hay que ver ahí, me parece, una reforma sustancial de lo que es la policía provincial. ¿Cuánto queda, Fabricio, de aquella policía de Maximiliano Pularo, secretario de Seguridad de Lichi? ¿Cuánto queda en qué sentido? ¿Cuánto queda? Digo, ¿cuánto de la cúpula policial todavía es similar a la... o son los mismos nombres? No. Hay algunos nombres que son residuales. Sí, pero, a ver, muchos se van cambiando porque también la carrera policial es más corta que nosotros, un trabajador común que se jubila a los 65 años, bueno, mucho más corta, y han habido cambios en la jerarquía. Recordemos que pasaron 4 años del gobierno de Perotti, donde allí ya hubo renovaciones con errores y aciertos, más errores que aciertos, y ahora, bueno, un nuevo recambio que hace que haya... De todas formas, hay policías que vienen ya del 2015, que están retirados, pero prestando colaboración en los equipos de seguridad del Ministerio de Puyaro. Hubo unas manifestaciones, digo, porque acá la política también, ¿no? Muchas veces se encarga de las puestas en escena, lo decíamos recién, algunas que surten efecto, otras no. Hubo algunas declaraciones en las últimas horas que a mí me llamaron la atención. La convocatoria al diálogo de Ignacio Torres, por ejemplo, el gobernador de Chubut. Digo, si uno se remite a lo que pasa en Colombia, claramente el diálogo entre el narcotráfico y los gobiernos no ha dado buen resultado. No veo por qué vaya a dar buen resultado en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario. Después también críticas del socialismo de Rosario a la actual administración. Digo, cuando el gobernador actual fue ministro de Seguridad de un gobernador socialista. Digo, la política está aprovechando el momento también para posicionarse, digo, porque me queda esa sensación desde la distancia, ¿no? Bueno, que forma parte de la honestidad intelectual que yo te mencionaba hace un rato, ¿no? Creo que si se ponen a jugar a la política electoral con este tema, ahí perdemos todo. Sí, pierde la política también, pierde la política. Porque cuando lo hizo, después tuvimos el presidente que tenemos. A ver, nosotros durante estos 3 meses no escuchamos decirle a Javier Milei una palabra sobre lo que pasaba en Rosario, ni cuando amenazaron al gobernador, ni cuando... Nada, absolutamente nada. Solo la ministra Patricia Bullrich, en algunas circunstancias, que Patricia Bullrich la conocemos, juega la política fuerte, sus intereses electorales son muy fuertes,
y encima no tiene los equipos que tuvo cuando fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, por lo tanto, bueno, uno ve que no tiene la fortaleza que tenía en su antigua gestión. Mirá, yo lo que veo es que hay un silencio muy grande y cuando, por ejemplo, ¿por qué Milei tuitea y se hace eco por primera vez en estos 3 meses y pico del crimen del playero? Porque le avisaron que el playero había sido fiscal de la Libertad de Avanza. Porque si no, no iba a decir ni mu. De hecho, en campaña dijo que felicitaba a los mafiosos, no sé si recuerdan esas declaraciones, porque la mafia era más honesta que el Estado, porque el Estado es criminal y la mafia por lo menos, qué sé yo, y se manejan por las leyes del mercado. Entonces, bueno, si esa es la concepción del presidente narcocapitalista, bueno, es un tema, es un temón eso. Sí, claro. No hubo, es más, de hecho, no hubo un llamado del presidente al gobernador Maximiliano Puyaro tampoco. Claro. Y después, echarle la culpa al socialismo, a ver, cuando gobernó Marperotti 4 años, fue un desastre esto también, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y todos fueron un desastre. ¿Por qué? Porque es una realidad que irrumpió y que nadie supo qué hacer. Uh-huh. Y los que hablan mucho y cuando los ponen en funciones, también hacen agua. Acá tenemos criminólogos en Rosario que son súper expertos y uno los lee en Twitter y son espectaculares las cosas que dicen. Sí. Y no pueden no coincidir. Ahora, cuando estuvieron, a los 3 meses se tuvieron que ir a su casa. Sí, la política argentina se ha caracterizado por tener grandes diagnosticadores y ningún oferente de soluciones, eso es clarísimo, digamos, ¿no? Pero bueno, Fabricio, la verdad que da para hablar muchísimo más el tema en la medida de tus posibilidades en un futuro no muy lejano, y a medida que vayan sucediéndose nuevos episodios te volveremos a molestar si accedes a esta charla. Esperemos que no, esperemos que no sea necesario y que los episodios no sucedan más. Ojalá que podamos hablar del último campeón del fútbol argentino, podamos hablar justamente. Muy bien. De la Libertadores, que Central va a jugar, y no de estos temas que son tan dolorosos y tan caros para el pueblo de la ciudad. Sí, claro. Bueno, Fabricio, gracias desde ya por el contacto y bueno, seguimos en diálogo permanente. Abrazo grande. Bueno, las notas del corresponsal, ahí dice, periodista de la política online, del corresponsal desde Rosario, Fabricio Navone. Nada, de nuevo, gracias. Abrazo, hermano. A ustedes, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Fabricio Navone, periodista de Rosario, con algunas consideraciones muy fuertes, ¿no? Y recordando fundamentalmente algunas manifestaciones del actual presidente Javier Milei. Sí. Muchas veces pasan de largo, ¿no?